la grande, por la ambición. Así es la política. ¿Y quién sabe mejor de política que yo? Pues obviamente que Renata Turrent. Así que grábenos, don David, para darle la bienvenida a nuestra queridísima Renata Turrent a este espacio. Renata, ¿cómo te va? Querido Toño, ¿cómo estás? Qué gusto estar por acá. Hola a ti y a todo tu auditorio. Pues qué gusto tenerte aquí, que podamos platicar de la verdad de la vida, no solamente de lo que nos muestran en los spots ahí en Facebook, en Instagram, los Silvanos Aureoles, los Corrales, los Alfaros. Antes de que vayamos con tu tema, ¿qué te parece que me das tu opinión sobre lo que están gastando en estos spots, sobre las ideas que plantean? Clientelismo, dice Corral, y Silvano Aureoles dice que ahora que el gobierno de México quitó las estancias infantiles y etcétera, nosotros sí les estamos dando estancias infantiles a los papás y etcétera, ¿no? ¿Cómo ves? Cínicos, ¿no? Mira, yo tres puntos al respecto. El primero es que me parece curioso la hipocresía de que después de haber gobernado entre el PRI y el PAN el país por tanto tiempo y no haber hecho nada, francamente haber dejado el país en ruinas y en específico la presencia del Estado prácticamente nula. Me parece curioso que tengan el descaro de salir a decir, miren cómo nosotros sí estamos apoyando a las guarderías, lo que sea, ¿no? Se puede tener opiniones con respecto a las guarderías. Yo, de hecho, he sido crítica en cuanto a la forma en la que estamos abordando el tema de las guarderías. Creo que se debe mejorar. Creo que es de algunas de las críticas que yo he tenido con el gobierno. Sin embargo, pensar que la respuesta es esta gente que dejó a las mujeres en específico, pero en general a la población más vulnerable, totalmente desprotegida, es un cinismo del nivel así más alto. Y en segundo lugar, lo que mencionas de las campañas, ¿no? A mí me gustó mucho la manera en la que lo abordó la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno acá en la Ciudad de México, que decía, ¿dónde está la oposición más que hasta hicieron un meme que sale así, criticando, criticando, criticando? Pero en realidad es que sí, nos salen a criticar, a mentir, a decir que ellos son la respuesta cuando no dejemos de engañarnos, ya tuvieron el poder 40 años y no hicieron absolutamente nada y hoy salen a decir como si ellos tuvieran la respuesta a todos los problemas y como si ellos fueran a traer el bienestar del pueblo cuando ya no lo hicieron y lo único que están haciendo hoy es golpear y criticar y usar recursos públicos para hacer estas campañas sucias, estas campañas de mentiras, cuando en realidad, ¿por qué no usan ese dinero como lo va a hacer Morena, no? ¿Por qué no donar ese dinero para que se den más vacunas? Nada más es criticar, pero a la hora de verdad ponerse a trabajar, como ya lo hicieron 40 años atrás, no hacen nada. Entonces son muy buenos para golpear, pero en realidad a la hora de mostrar, órale, aquí está el dinero, aquí está la mitad del dinero de mis campañas, no lo hacen. Y esto, dicho sea de paso, que sé que ahorita le vamos a entrar al tema, es además del dinero que gastan en campañas sucias, tienen a todos los medios masivos de comunicación a su favor y en contra del gobierno. Entonces, digamos que este es un efecto multiplicador. Tienen el dinero público que están usando en campañas, más además a todos los medios hegemónicos, ¿no? Televisa, TV Azteca, todos los medios, excepto honrosas excepciones como Sin Censura y los medios independientes, en realidad es que lo único que hacen es mentir y golpear, y hasta el mismo Twitter, ¿no? Que ha bloqueado cuentas afines al gobierno. Exactamente. Ahora ya hasta en las redes sociales nos damos cuenta quién tiene el sartén por el mango. Pues las corporaciones, aquellos que detentan la propiedad absoluta de Twitter. Desde hace días lo platicábamos con Manolo Ibarra, Renata, cómo es que pues existe definitivamente este enfrentamiento duro en redes sociales, en Twitter, y siempre se le favorece, en todo caso, se le favorece a personajes de la ultraderecha. Hace ratito compartíamos con el público consentidor de Sin Censura un tuit que emite el muy chucho de Jesús Zambrano, cuestionando precisamente que el presidente López Obrador tenga coronavirus o no. Y según yo, pues esto lo habían planteado desde hace tiempo como una realidad para bloquear cuentas, ¿no? Por cuestionar este tipo de cuentas. Son mensajes violentos hasta lo que tengo yo de conocimiento, pero no, la cuenta de Chucho Zambrano continúa, del Chucho Zambrano, permíteme decirlo así, ¿no? Continúa abierta sin ningún problema. Ellos
tienen todo este apoyo. Es por eso que considero que nosotros, en definitiva, nosotros como pueblo, como mexicanos y mexicanas de a pie, tenemos que seguir exigiendo, buscando otro tipo de plataformas, buscando siempre esa verdad con justicia, o si no nos va a llevar pues nos va a llevar la fregada, ¿no? Con todo esto. Claro. Y bueno, ¿Y con qué esto me tiro dices al siguiente de Lili tema y le voy a Telles, pedir a que don David también... que nos grabe, Renata, porque precisamente hablando de redes sociales y de esos que tienen mensajes absolutamente violentos, que desinforman, que aportan mucho a las fake news, entre esos está la senadora traidora del PAN, Lili Telles, disque periodista, disque ex periodista, que ahora cuestiona una vacuna con la mayor discriminación, con el mayor racismo, así como cuestionaban la vacuna que tiene su origen en China. Ahora Lili Telles, con el mayor racismo y discriminación, cuestiona esa vacuna y bueno, se ha hecho de las redes sociales para buscar apoyo. Y es peligrosísimo lo que hacen, ¿no? Porque ya hemos visto el fenómeno antivacunas en Estados Unidos, que afortunadamente acá en México no lo tenemos, pero que en general pues somos vecinos y esos fenómenos de pronto sí traspasan fronteras y está apelando a ese miedo que es peligrosísimo. Hoy en la mañana hablaba con mi abuela, que siempre me ayuda a tener un poco de pulso de qué de las fake news se pasan a la gente de a pie, digamos, y me decía mi abuela, es que ahora la vacuna rusa no sirve y se la van a poner a los pobres. Y yo decía, no. Y yo digo, afortunadamente tengo esa interacción con mi abuela y le puedo aclarar las fake news, pero no todo el mundo tiene alguien que le pueda estar aclarando o alguien a quien le crea para estarle aclarando. Entonces, me parece criminal lo que hace Lili Telles, y más criminal aún, porque la señora Lili Telles sabemos que ha difundido fake news, teorías de la conspiración. Bueno, es un personaje, con todo respeto lo digo, pero miserable en la vida pública del país, ¿no? No tendría nada que hacer tomando decisiones del tamaño que las toma, pero bueno, ahí la tenemos. Afortunadamente ya se fue Morena y está donde sus ideales empatan mejor, que es el PAN. Sin embargo, creo que lo más grave de esto, y regreso y me disculpo de antemano por parecer a veces repetidora en esta intervención de hoy, pero lo más grave me parece es el tema de Twitter otra vez, ¿no? Que Twitter no está teniendo la misma, no está midiendo con la misma vara a los seguidores de izquierda, a sus usuarios de izquierda y a sus usuarios de derecha, extrema, como tú bien decías. Entonces tienes a personajes como Lili Telles sacando fake news de este tamaño y teorías de la conspiración que pueden tener un efecto negativo y una cuestión de sabotear la campaña de vacunación en México, y sin embargo la dejan ahí, ni siquiera le ponen el letrerito que le ponían a Trump de que había información contradictoria, algo, ¿no? Como le hacían por lo menos a Trump. Nada, la dejan totalmente dejan que sus fake news estén totalmente impunes, a pesar del daño que esto puede tener en temas de salud pública, ¿no? Entonces, como tú bien decías, bueno, a mí la verdad es que estas últimas semanas me ha impresionado el cinismo con el que Twitter México ha censurado las cuentas de los seguidores del actual gobierno y ha dejado impune toda esta campaña de desinformación que tiene la derecha y de golpeteo político, a pesar del daño en salud pública que pueden llegar a hacer. Y esto, dicho sea de paso, sé que aquí en tu programa lo han ya mencionado. Hay que recordar, y también lo mencionó el presidente en la mañanera, que el mero de política pública de Twitter, es decir, quien decide estos algoritmos si bloquean o no bloquean la cuenta, porque recordemos que los algoritmos no nada más son así imparciales, hay un ente, no, se manejan por personas, y esta persona que maneja estos algoritmos, que es el director de política pública, Hugo Rodríguez, es un expanista, era asesor de la bancada del PAN, asesor de Diego Fernández de Ceballos, y aquí a ver si no me cancelan mi cuenta, ¿no? Por estar diciendo esto, pero sí, pues ahí me apoyaran. Pero hay que denunciar estas cosas porque no han dado, se le ha pedido entrevistas, se le ha pedido que transparenten cuál es esa forma de por qué algunas cuentas sí se les cancela y algunas no, y han quedado callados, ¿no? Lo único que dicen es: nosotros tenemos nuestros algoritmos, y con un cinismo tremendo han beneficiado a las cuentas de derecha para que éstas se multipliquen, y nos han censurado las cuentas que
que de las que apoyamos al presidente. No te preocupes por lo que digas aquí en Sin Censura, Renata, no pasa nada. No tendrían fundamento en Twitter para bloquearte de ninguna forma. Te podrían bloquear en YouTube, pero aquí en Twitter, en Sin Censura, lo que digas en Twitter no puede ser a menos que lo escribas. Y sí compartimos obviamente estos contenidos en Twitter, pero no te preocupes. Tú habla abiertamente, no te van a bloquear, y si te bloquean, pues hacemos una protesta virtual fantástica. Yo sé que la gente te sigue mucho y te busca, así que ni te preocupes. Déjame preguntarte esto, le voy a pedir a Don David que siga grabando, no le vaya a cortar, Don David, no le vaya a cortar. En cuanto al tema de Lili Telles, lo que dice Lili es que esta vacuna rusa Sputnik V no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, que continúa en la fase 3 y que tiene muchos cuestionamientos. Claro, ella utiliza términos muchísimo más discriminatorios, como es ella, ¿no? Clásicos de Lili Telles. Pero en estricto sentido ella se refiere pues a la aceptación que podría tener, la aceptación científica que podría tener una vacuna como es Sputnik V. Tú viéndolo ya teniendo una visión mucho más progresista, obviamente, que Lili Telles, con lo que te has informado, ¿por qué crees que sería buena idea que el gobierno de México, en efecto, obtenga 25 millones de dosis de esta vacuna? Mira, dos cosas. Creo que yo estaría en contra de que trajéramos esta vacuna si la COFEPRIS no lo aprobara, ¿no? Es obvio que nosotros también tenemos nuestros propios procesos para proteger a nuestro pueblo y eso se tienen que seguir sí o sí, y eso no va a cambiar, ¿no? Ahorita estamos en la etapa de evaluar de manera, sí, con emergencia, como un proceso de emergencia, ver si la vacuna rusa es segura para la gente. Y aquí yo sí quisiera apelar un poco a la lógica que tenemos los ciudadanos, ¿no? Que sería ilógico por parte del gobierno aceptar o apresurar un proceso tan delicado como el de una vacuna, sobre todo una vacuna de 24 millones de vacunas, que son 12 millones de personas a las que se le aplicarían, porque estas la rusa también son de doble dosis. Sería ilógico porque los efectos negativos nos llegarían a golpear a nosotros mismos, ¿no? Al mismo gobierno. Entonces sería ilógico por parte del gobierno decir, bueno, para salir de esta hora le vamos a poner 12 millones de dosis y ya vemos después qué onda, porque los efectos negativos llegarían luego. Entonces sería como ponerte el pie a ti mismo. Entonces no tengo duda que el proceso de COFEPRIS va a ser un proceso serio y que si COFEPRIS lo aprueba, es porque es segura para la mayoría. Y también recordar que no es el único país en el que se va a usar esta vacuna. Argentina también la está pidiendo y Rusia ya lleva muchísima gente vacunada sin ningún problema. Entonces creo que aquí regresar a dejar de oír a las Lili Telles y escuchar más la evidencia científica, que además pues está lo que nos dice la evidencia científica de esta vacuna es que tiene un 90% de eficacia para prevenir la enfermedad. Entonces, pues esas cuentas que están apelando al terror que ha causado esta desgracia del COVID, tratar de silenciarlas y voltear a ver lo que nos dice la ciencia y sí, o sea, recordar, no somos el único país, hay un proceso interno para ver si es segura la vacuna y a menos de que pase los procesos internos no se va a aplicar, ¿no? Entonces creo que menos Lili Telles y más ciencia. Totalmente de acuerdo, más ciencia y muchísimas menos Lili Telles. Y es que, a ver, vamos a ser bien honestos con eso. Es una vacuna que fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, ahí en Rusia. O sea, no cualquiera, no estamos hablando de X o Y, ¿no? El problema Exacto. Aquí, Renata, estoy convencido, es esta idea, pues, muy macartiana que se tiene todavía en nuestros tiempos de Oriente y Occidente, ¿no? De cómo lo que está en Occidente está bien según para estos parámetros, y en Oriente todo es distinto, ¿no? Y no debe de ser así. Lo que es peor de todo, estamos hablando de la ex Unión Soviética, ¿no?
Imagínate tú, la ex Unión Soviética generando una vacuna, pues pareciera que todavía estamos en una situación de la Guerra Fría, discutiendo ese tipo de tonterías. Para mí sí es mera discriminación, absoluta discriminación lo que está ocurriendo con esto, simplemente porque se trata de un país que en su momento fue socialista, que no es parte del eje de los países que se asocian, alían constantemente con los Estados Unidos. Bueno, esto es mera discriminación y por supuesto que Lili Telles tendría que participar en todo esto. Déjame cerrar con una última pregunta y le voy a pedir ahora sí que a don David que nos grabe, porque hemos estado aquí platicando una y otra vez sobre la forma en la que están dando a conocer pues el estado de salud del presidente López Obrador en México. En el mundo ha sido un tanto distinto, exceptuando, en mi opinión, al New York Times, aquí en Estados Unidos. Al menos la alerta, la notificación, la información se ha dado tal cual es. El New York Times sí utilizó una serie de opiniones el fin de semana para decir que López Obrador era un escéptico del coronavirus, que México estaba al borde del colapso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que es buena idea que podamos hablar, debatir sobre precisamente la forma en la que los medios internacionales hablan del contagio de coronavirus del presidente López Obrador. Me encanta el tema y creo que tocas un punto muy importante, que es quitarnos el miedo de ver a los medios de comunicación como entes políticos y con ideologías políticas, ¿no? Así como en Sin Censura somos honestos de dónde estamos parados y qué ideología política defendemos y tenemos. Creo que eso es un periodismo muchísimo más honesto, porque entonces la gente nos puede ver y decir, bueno, mira, Renata apoya al gobierno federal abiertamente, entonces lo que diga, yo lo leo de esta forma o de aquella forma, ¿no? Y de esta forma la audiencia que son adultos inteligentes, que pueden generar sus propias opiniones, pueden leerme a mí, a ti, a cualquier persona que estamos aquí en Sin Censura, con los sesgos que todo mundo tenemos, ¿no? Esa idea de la imparcialidad de los medios de comunicación o de los comunicadores es como Disneylandia, no existe. Todo mundo tenemos sesgos, todo mundo tenemos opiniones políticas y son válidas, ¿no? Y es válido defender las ideologías políticas que tenemos. Lo que creo yo que no es válido es salir a decir somos neutrales y hacer propaganda política para un lado o para el otro, ¿no? Como creo que está haciendo el New York Times con México, durísimo. Y aquí, para no parecer que estamos cayendo en las teorías de la conspiración, de que está en contra de AMLO, no, los medios internacionales y en específico los medios de Estados Unidos han hecho campañas pero fuertísimas públicas en contra de los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, ¿no? No es el primer gobierno al que le pega un medio internacional, específicamente un medio gringo. Y como tú bien decías, el New York Times hablaba de que AMLO no creía prácticamente como si fuera un negador del COVID y que no había hecho lo suficiente y que por qué no se ponía cubrebocas. Y eso es una serie de mentiras. O sea, en realidad es que el gobierno mexicano fue el primer gobierno de América en actuar con el coronavirus, ¿no? ¿Nos ha ido mal? Sí, nos ha ido mal igual que a todo el mundo, porque es una situación horrenda. Esta es una tragedia a nivel mundial. En Alemania tienen problemas con la campaña de vacunación por cuestiones burocráticas. En Estados Unidos está contagiado no sé cuántos millones de personas, creo que ya casi llegan a los 100 millones. En realidad es que es un problema mundial y no hay ningún país que digan, wow, lo hicieron a la perfección, sobre todo sin cuestiones como de privacidad, ¿no? Porque se voltea de pronto a ver a Corea del Sur como wow, ellos lo hicieron bien. Claro, lo hicieron perfecto, pero tienen monitoreada toda su población, cuestión que en este lado del mundo por cuestiones legales ni siquiera podríamos hacerlos. Entonces, creo que hay que entender que no existe el excepcionalismo mexicano de, ay, qué mal le está yendo a México. Es una situación global en donde a todo el mundo nos está yendo mal y sin embargo los medios internacionales han tergiversado la respuesta del gobierno mexicano como si fuéramos rupestres que no sabemos qué hacer con la situación. No sabemos, hemos tenido errores igual que cualquier otro país del mundo, igual que Alemania, igual que Francia, pero se ha hecho lo mejor que se ha podido con lo que se tiene.
Y como tú mencionabas, ¿no? El New York Times fue es uno de los que más ha atacado, más ha tergiversado la respuesta del gobierno y más ha hecho parecer a López Obrador como ha perpetuado esta idea que tiene la derecha de López Obrador, que por cierto es bastante clasista, como de que no sabe lo que hace, que no entiende, que no sabe de política, cuando pues les guste o no, pues es un animal político, ¿no? Pero no solo el New York Times, el LA Times sacó lo mismo, el Financial Times, el Time, el The Guardian, Bloomberg y Washington Post tienen pedazos de, iba a decir headlines, pero quería buscar la palabra en español. Pero bueno, Encabezados. sí, gracias. Encabezados prácticamente idénticos, diciendo que porque Andrés Manuel López Obrador no cree en el coronavirus, entonces México está al borde del colapso. Entonces es un nado sincronizado de los medios internacionales para tergiversar la respuesta del gobierno y me parece patético en cuestiones de periodismo, porque nuevamente se vale tener una opinión política y un sesgo político, y claramente todos estos medios que menciono lo tienen y se vale. Lo que no se vale es tergiversar la información y básicamente están siendo como el Reforma, dan vergüenza de verdad. Sí, exacto, ¿no? Y que la gente tenga claro quiénes son, tenga claro que sí existen líneas, que sí existen tendencias, que los periódicos tienen una clara y marcada línea, que no podemos hablar definitivamente de parcialidad, de imparcialidad, perdón, de objetividad. Cuando se emite una opinión no puede haber objetividad. Esa máxima del periodismo objetivo no existe. Un periodismo objetivo pues es el que da, por ejemplo, una agencia de información en todo caso, en su momento, ¿no? Y aún así, a veces los mismos corresponsales emiten opiniones y se convierten en opiniones subjetivas. Qué bueno que lo Así podemos es. platicar. Renata, como siempre ha sido una reflexión muy interesante, un análisis muy fuerte. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales y por supuesto las plataformas en las que participas para que además de Sin Censura te vean en otros lados, te escuchen en otros lados y se puedan poner en contacto contigo? Ay, claro que sí, muchas gracias, querido Toño. Me pueden encontrar en @rturrent, así como se escucha con doble R, en Instagram y en Twitter, y ya voy a abrir mi Facebook también. Y me pueden ver también, tengo mi programa en el Canal 21, Capital 21 es el canal de la Ciudad de México, pero lo pueden ver por internet, capital21.gov.mx, y ahí los miércoles a las 10 de la noche tengo mi humilde espacio que espero que les sirva, son reflexiones de temas coyunturales, en general de política social, pero casi siempre entre puras mujeres. Entonces, es un espacio lindo que espero que les guste y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, que es mi espacio favorito para venir a platicar lo que pasa en la semana. Escribe Luis Dan en nuestros chats, más Renatas, menos Aristeguis. Esto es lo que dice el público consentidor Sin Censura. Yo solamente Adorados. se lo paso al post. Pero ahí lo tiene usted. Renata Turrent, la queridísima Renata Turrent, como siempre. Que te vaya muy bien, amiga. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte hasta allá, a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por escucharme. Gracias a Renata Turrent.